TV. Les damos la bienvenida a lo que tiene que ver justamente con la íntima de una sala de prensa. La sala de prensa que compone este canal de Postdata TV, que es, como señalamos, la médula espinal de este medio de comunicación. Un medio de comunicación dedicado a las informaciones desde muy temprano en la mañana hasta cerrando el capítulo con Postdata, justamente una revista consagrada. Un medio de comunicación que conoce de las aristas de la información y que las trata desde toda la parcialidad e imparcialidad y ética justamente del caso. Y en esta semana, con un boom de la revelación de las informaciones, una situación que se va viendo cual novela que hemos tenido, que va agarrando nuevos capítulos. Llámese la desfragmentación, la separación y demás situaciones del movimiento al socialismo, que en esta semana, les digo, ha vivido un capítulo distinto, porque las acusaciones, incluso de una situación muy íntima que habrían vivido en la interna del partido de gobierno. Mi querida Wendy, muy buen día, bienvenida a lo que tiene que ver, muy buenas noches en realidad, de esta jornada de domingo, a lo que tiene que ver con este cierre de semana. ¿Y qué nos esperará para la próxima? Así es. Buenas noches a todos los telespectadores a esta hora. Bienvenidos a un nuevo programa de Sala de Prensa. Así es, como tú lo dices, Walter, definitivamente esta semana el ámbito político ha marcado agenda. Ya estaremos ampliando más acerca de los temas que estuvieron tocándose desde el ala arcista, evistas, el gobierno, distintos actores políticos que tuvieron que marcar agenda durante esta semana, también en el ámbito judicial. Seguramente, mucha información, y les decía, algunas han generado ese famoso boom mediático, César, en las redes sociales, mucho que revisar. Por ejemplo, han habido repercusiones del caso narcovuelo, de los vuelos de droga, del envío de drogas, de la situación del movimiento al socialismo, y además la impronta de una nueva red social en esta semana, que es un tema también muy interesante. Exactamente, Walter. Tú dijiste, en el ámbito internacional también se maneja la información, tanto que en las redes sociales de Facebook, Meta, en este caso, luego vamos a estar dando más detalles, pero hablando en la parte nacional, el contrabando y la corrupción, sin duda ha marcado agenda el tema en la semana en lo que en nuestro país, para poder establecer el tema, más que todo lo que concierne a la población, para que sepa y esté muy bien informado tanto lo que vamos a tocar en el día de hoy. Exactamente, y le hacía esta repercusión porque las nuevas tecnologías también tienen su peso específico. Muchas declaraciones las vamos recogiendo nosotros los periodistas en esa época de cosecha, como decimos, a través del micrófono, a través de entrevistas, pero también hay declaraciones totalmente válidas en el mundo virtual, en este mundo donde, por ejemplo, tienen que ver con las declaraciones posteadas en Twitter, lo que ponen en Instagram, lo que suben los TikToks, los políticos. Y les decía, esta semana con la impronta de Meta Tweets, que es justamente la competencia real que va a tener Twitter en este mundo informativo, importantísima para nosotros los periodistas. Lo vamos a estar desglosando más adelante. Pero la coyuntura nacional, Martín, picante. Sí, efectivamente, bueno, muy buenas noches a todos los televidentes que nos siguen domingo tras domingo en sus hogares para acompañarnos a hacer el análisis de los temas más candentes de la semana. Obviamente picante la semana, pero antes de tocar este tema, déjame felicitar a los estadounidenses que han celebrado el pasado 4 de julio su aniversario, Día de la Independencia. Bueno, un saludo a todos aquellos residentes estadounidenses que están en nuestro país, y bueno, y a los bolivianos que ya son estadounidenses en Estados Unidos, ¿no? Imagínense, aunque un poquito tarde, pero
Bueno. ¿Cuánta colonia tenemos en Estados Unidos? Yo estuve presente ahí en lo que es Maryland, en lo que es Virginia, por ejemplo, y bolivianos hay hasta restaurantes, les digo, donde se puede comer una buena salteña, el menú del lunes es falso conejo, el martes es una sacta, y la congregación boliviana es bastante grande, Martín, de esos que quieren cumplir el American Dream, como se dice. Sí, sí, exactamente. Maryland, Virginia. En Virginia, en Nueva York también hay bastantes bolivianos, pero están distribuidos en todas partes de Estados Unidos. Los bolivianos hay en Salt Lake City, que es al otro extremo, bueno, y nunca falta un cochabambino, ¿no? Exactamente, pero usted no sea imperialista. 4 de julio, Día de Estados Unidos, 5 de julio, Día de Venezuela también, y habrá que reconocer a una Venezuela que por ahí en estos momentos no está en su mejor momento o tendrá distintas ópticas, pero como una nación que también ha trabajado con Bolivia muchos años. Claro, además, sí, la cuna de la libertad, hay que decirlo, sí, para los bolivianos por lo menos. Exactamente. Bueno, un saludo también a los amigos venezolanos, a los hermanos venezolanos que están en nuestro país, en muchos casos habiendo tenido que fugar de su país por el régimen que vive, pero bueno, el pueblo venezolano es distinto y realmente, bueno, es el país que más reinas ha dado al mundo, ¿no? Oh, por Dios, la belleza de la mujer venezolana es indiscutible, pero seguramente también la fuerza de ese pueblo que quiere mejores días, los chamos y las chamas, como les dicen en este caso, que hayan tenido un día lindo y que la esperanza de un mejor país, de los mejores días para su país, sean de pronta consideración. Así que nosotros arrancamos esta edición de Sala de Prensa de una vez y con estas declaraciones que han sido las que han puesto el picante a la semana. A ver, lo escuchemos al diputado Andrés Flores. Esto haciendo alusión a lo que aconteció allá el año 2019, esa crisis social, esa crisis política a raíz de unas elecciones frustradas, hay que decirlo, pero que también causaron una debacle de poder, pero que habría sido autosustentada, autopedida. A ver qué dice el señor Andrés Flores. Como lo digo, es una estrategia porque que en su momento estaba pidiendo el ejército ya su renuncia. Antes que me pida la policía boliviana y el ejército, ha instruido al Pacto de Unidad para que pida la renuncia, especialmente a la Central Obrera Boliviana. Al pedido de nuestro compañero Evo Morales, el señor Carlos Guarachi sale a pedir la renuncia de nuestro compañero Evo Morales. Efectivamente, Evo Morales ha planificado este vacío de poder. Lo que tiene que ocurrir inmediatamente es que se cierre el caso Golpe. Aquí claramente la falsa teoría de Golpe se ha caído a pedazos. La propia gente del movimiento al socialismo está afirmando que el caso Golpe ha sido montado, entonces se tendría que cerrar este caso y se tendría que reabrir el caso fraude, y en ese caso se tendría que citar a Juan Carlos Guarachi, a Evo Morales, a Álvaro García Linera, a toda esa gente del movimiento al socialismo que ha sido parte del fraude monumental del 2019. Declaraciones del diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga, y también anticipadamente, ya lo había mencionado Walter, era del diputado Andrés Flores del Movimiento al Socialismo. Debemos de recapitular este caso que ha llamado bastante la atención en el ámbito político y social, debido a que esto se habría generado después de que el ministro de Gobierno fue restituido a su cargo luego de haber sido censurado en su interpelación en la Asamblea Legislativa la pasada semana. Después de eso, algunos diputados del ala arcista y del ala evista señalaron que con el discurso que habría emitido el ministro de Gobierno, muchas leyes ya no podrían ser tratadas ni tampoco aprobadas, porque el ministro de Gobierno en su discurso tras su restitución les habría declarado la guerra. Específicamente se refirieron al trópico de Cochabamba. Entonces, en este transcurso de debate que tuvieron el ala arcista y el ala evista, surgieron dudas de cómo se podrían llevar a cabo las leyes que estaban en tratamiento en la Asamblea Legislativa. Fue por eso que el pasado lunes la Central Obrera Boliviana junto al Pacto de Unidad y al presidente Luis Arce Catacora sostuvieron una reunión en el que acordaron tanto la Central Obrera Boliviana a la cabeza del Ejecutivo Juan Carlos Guarachi junto al Pacto de Unidad
salieron en conferencia de prensa respaldando la gestión del presidente Luis Arce y pidieron también a los ministros, legisladores que puedan promulgar las leyes que estaban en tratamiento, como ya lo había mencionado anteriormente. Después de eso, ya el día martes, el diputado Andrés Flores salió, no se calló y señaló textualmente que el expresidente Evo Morales le habría pedido a la Central Obrera Boliviana y al Pacto de Unidad que pidieran su destitución en la crisis 2019 en la cual estaba atravesando el país. El ministro, en el acto de posesión de su reinstauración, sí, su restitución, lanzó un misil. Y bueno, así los evistas asumieron, como decía Wendy, declarada la guerra. Entonces ahí salió la artillería primero del MAS, el ala evista, entre el fin de semana y el lunes y martes, y bueno, la respuesta inmediata de los arcistas afirmando que Evo Morales había pedido a la COP que pidan su renuncia, ¿no? El tema va desmenuzándose un poco más en la crisis del 2019. Efectivamente ha sido, creo yo, un resultado del juego de ajedrez de la política, en la que tienes que vos mover las fichas. Y la constitución política del Estado, la nueva constitución, deja un vacío en relación a la anterior. El acoso hubiese sido tan sencilla si se mantenía el artículo referido a la sucesión presidencial. Por supuesto. En la anterior constitución se hablaba de si no hay presidente del Senado, presidente de diputados, va al tribunal, a la Corte Suprema de Justicia. Así, situación que le valió a Eduardo Rodríguez Belcé ser presidente. Eduardo Rodríguez Belcé fue presidente, pero eliminaron ese punto. Yo creo que fue hasta intencional. Y bueno, después vinieron otras declaraciones en el sentido de que se pidieron, Eva Copa lo ratificó, de que se pidió a los parlamentarios del MAS a que renuncien. O sea, se estaba induciendo efectivamente a que esta crisis política que se generó en el 2019 por el supuesto fraude que hubo en las elecciones tenga un sentido favorable a Evo Morales, favorable al MAS. Entonces, es bien sintomático lo que ha sucedido y obviamente, claro, y el discurso posterior de golpe, ¿verdad? Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué es lo que tendría que haber sucedido jurídicamente si la presidenta del Senado renunció, la primer vicepresidenta del Senado renunció, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados renunció. El primer vicepresidente de diputados renunció. ¿Quién estaba a cargo del Congreso? Me dejas preocupado porque si hay un vacío constitucional, realmente el país podría haber quedado en vacancia, en una situación, en una suerte de no tener un líder, una situación donde no exista gobierno. Ahora aquí hay un elemento bien fundamental, la falta de voluntad política, ¿verdad? Tenían 2 tercios, sí. Además tenía 2 tercios, podía haber convocado, podía haber presionado a Yanine Áñez a convocar a sesión. Es más, no debería renunciar la vicepresidenta, es que había una intencionalidad de dejar en vacío de poder al país precisamente para victimizarse. Ahora, Martín, ¿se habrá vivido un primer episodio de una fragmentación del MAS en aquel momento? Porque hay muchos que señalan a los que se han ido con Evo Morales y hay otros que dicen los que nos hemos quedado en el país. Bueno, una primera división. Los que se han ido ha sido su entorno palaciego, o sea, ministros. Los que se han quedado han sido los diputados. Pero sí, apuntas bien, porque ha habido un primer fraccionamiento. En ese momento ya ha habido un distanciamiento porque las instrucciones eran precisas desde México, primero desde México, luego desde la Argentina, para el accionar de la bancada del MAS. Pero, bueno, desobedecieron y parte de esta fue la misma Eva Copa,
por eso después fue vetada por el presidente para que no sea candidata y ya saben la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Yo creo que la lectura va también un tantito más allá. ¿En quién te está jurando lealtad y amor eterno? ¿Qué pasa si vos eres un galán y vas donde una chica y le dices, tú eres el amor de mi vida? Y al poco tiempo vas donde otra chica y le dices, tú eres el amor de mi vida. Y al poco tiempo vas donde otra chica y le dices, tú eres el amor de mi vida. ¿Cuál realmente es el amor de su vida? ¿Y a qué me voy con esto? A la palabra de Juan Carlos Huarachi, ¿no? Un Juan Carlos Huarachi que estuvo justamente presente como pieza clave en el gobierno de este señor, de Evo Morales, que estuvo presente y le dio su lealtad a Yanine Áñez. Y ahora que con un pacto de unidad salen y están en las escalinatas de Casa Grande del Pueblo diciendo que van a defender el proceso de Luis Alberto Arce Catacora. ¿Cuánto peso tiene realmente esta palabra, esta lealtad de estas organizaciones sociales? Ahora, el aparato estatal no puede quedarse, como bien lo mencionaban, en un vacío de poder. Esto tiene que ser asumido, como tú bien lo mencionabas, Martín, si el expresidente se quedaba ya se renunciaba, entonces tenía que asumir el vicepresidente David Choquehuanca el mandato, o sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Es así, ¿verdad? Entonces, como no habían las autoridades competentes para asumir este cargo, cuando ya había renunciado el exmandatario Evo Morales, la que asumió fue la expresidenta Yanine Áñez. Y justamente en las declaraciones del diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, señalaba que mediante estas declaraciones que ya se habían revelado, mediante el diputado Andrés Flores, se debería de cerrar el caso de golpe de Estado 1 y 2 y liberar a la exmandataria Yanine Áñez, debido a que ella no habría sido la culpable de los hechos trágicos que se habrían suscitado durante la gestión 2019, que trajo muertes, accidentes que se suscitaron durante la gestión 2019. Sí, efectivamente, lo que te decía, ha habido una intencionalidad, Wendy, en la actitud. Hay una crisis, hubo una crisis generada por, obviamente, las denuncias de supuesto fraude electoral en las elecciones últimas que hubo en ese momento. Pero, obviamente, ante la situación, la política es como un juego de ajedrez. Tienes que mover las fichas precisas, y el MAS estaba moviendo las fichas precisas, por eso es que instruyó que todas las cabezas renuncien. Renunció el presidente, renunció el vicepresidente, la presidenta del Senado, el presidente de diputados y todo aquello, ¿verdad? Y se convulsionó más el país, por eso los hechos de Sencata, ¿no? Y Sacaba. Pero, insisto yo, ¿cuál debería haber sido en ese momento la vía de solución de esta crisis? Obviamente, lo que dice la Constitución es que el presidente debería haber presentado su renuncia de forma escrita. Él lo hizo públicamente a través de la televisión y se fue del país. Entonces hubo ahí un vacío de poder y un abandono y no del solamente poder. Fue un día, fueron varios días en las que necesitaba tener un mandato Bolivia, porque ya se sentía ya la ausencia de las autoridades para llevar, porque ya la crisis se sentía también, la tensión. Sin embargo, el diputado Freddy Mamani pide al diputado Andrés Flores que se disculpe ante las declaraciones de aseveraciones que habría vertido. Sin embargo, también la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó que en la gestión 2019 sí hubo golpe de Estado. Bueno, vamos a irnos a los audios para conocer un poquito estas declaraciones y luego seguir comentando ambos temas. No puede ser que hayamos quedado tan bajos para solamente hacer política con mentiras, con acusaciones, con amenazas. Estamos quedando muy mal los parlamentarios. Así no se hace la política. La política se hace con propuestas claras. Por lo tanto, compañero Andrés, creo que si tiene un poquito más de moral, tendría que pedir disculpas ante el pueblo boliviano por la semejante mentira que se ha vertido.
Más allá de que se pida o no se pida, que se haya generado aquello, creo que no tenemos que perder el horizonte en lo que ha ocurrido en nuestro país. Y lo que ha ocurrido en nuestro país es un golpe de Estado porque ya se tenía ustedes recuerden, estaban como periodistas y yo les decía lo mismo en una entrevista que tenía hace instantes. El 8 de noviembre ya había un motín que empezó en el Autop en Cochabamba, luego se ha empezado a desencadenar una serie de sucesos. Ratificó que sí hubo golpe de Estado en la gestión 2019, tal motivo por la cual la expresidenta Yanine Áñez es juzgada por el caso Golpe 1 y Golpe 2. De acuerdo a las declaraciones que la viceministra de Comunicación virtió en conferencia de prensa tras las declaraciones que ya había dado el diputado Andrés Flores de que el expresidente le habría pedido que pidan su destitución de la presidencia en la gestión 2019. Claro, a ver, tras primero el lanzamiento de un misil en su posesión del ministro de Gobierno, hubo las reacciones del MAS con granaditas y digamos así a sus declaraciones, y después meter una bomba, porque eso fue lo que hizo el diputado Flores al afirmar que Evo Morales había instruido a la COP que pidan su renuncia. Bueno, tenía que haber obviamente las repercusiones y las reacciones. Y las reacciones obviamente van de parte del ala evista, en el que primero le piden se disculpe y luego ratifica la viceministra que hubo un supuesto golpe. Esto está generando obviamente que la oposición, en este caso los procesados, ¿no?, por los denominados casos Golpe 1 y Golpe 2, digan, bueno, aquí hay declaraciones y se exija la presencia de Huarachi como testigo en los procesos, pero además obviamente le da pie a la defensa a que exijan que se aclare el tema, ¿no? Porque nadie puede hacer una declaración alegremente de decir, bueno, el expresidente dijo esto y ya, o sea, no puede quedar en el... Exactamente, y ahora debemos de recordar que en la gestión 2019 los actores principales quienes le pidieron la renuncia al expresidente Evo Morales fueron las Fuerzas Armadas, el motín policial, la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, fueron las organizaciones principales y las fuerzas judiciales quienes le pidieron la renuncia al expresidente Evo Morales debido a la tensión que ya se sentía en ese entonces por el presunto fraude electoral que se habría suscitado cuando se estaban llevando a cabo las elecciones. Claro, lo que sucede es que, bueno, tras las denuncias del supuesto fraude, el entonces presidente Evo Morales anuló las elecciones, ¿verdad? Y expresó su voluntad de volver a llamar a unas nuevas elecciones para que se aclare, pero eso no detuvo el conflicto, porque el conflicto ya empezó tras conocerse los mismos resultados de los comicios de ese entonces, y se fue acumulando, y cada paso que daba tanto la oposición como el oficialismo, obviamente estaba incendiando, entre comillas, el país. Sin duda alguna, Martín, sin duda alguna lo que hablas realmente contextualiza el tema hacia donde vamos apuntando, y este tire y afloje que se va viniendo desde el año 2019, ¿verdad? Wendy lo decía, que había distintas entidades y personajes que se llevó a cabo. La expresidenta Yanine Áñez fue juzgada por el caso Golpe 1 y 2. Bueno, el tema es que aquí estamos viendo... Ahí tenemos uno de los tweets rápidamente después de las declaraciones que emitió el diputado Andrés Flores. La exmandataria Yanine Áñez se pronunció mediante sus redes sociales y señaló lo siguiente: exijo mi libertad y el enjuiciamiento de Evo Morales por terrorismo de Estado y traición a la patria. Ante la confesión del diputado masista de la estratega de autogolpe planificada e instruida por Evo Morales en la gestión 2019. Seguimos. Los diputados del MAS, Daisy Choque y Andrés Flores,
en Cámara de Diputados revelan que Evo Morales instruyó al Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana dirigida por Juan Carlos Huarachi que pidan su renuncia el 10 de noviembre de 2019 antes que las Fuerzas Armadas. Acorralado por sus delitos, Evo Morales y sus cómplices planearon el autogolpe como estrategia para salvar el poder que habían perdido en las urnas y que el pueblo pacíficamente, de manera soberana, había salido a defender a las calles en todo el país. Prófugo de la justicia, Evo Morales utilizó a movimientos sociales para mantenerse en el país e instruyó a sus dirigentes pidan su renuncia antes de huir al Chapare. Huyó del país cobijado por Grupo de Puebla, dejando instrucciones para volver luego de reventar el Alto. El fallo del Tribunal Constitucional a favor de Evo Morales diciendo que la reelección indebida es un derecho humano contra el referéndum que disponó a la modificación de la Constitución para más de 2 mandatos consecutivos y contra la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, estamos viendo los tweets que se han pronunciado, emitido después, obviamente, de conocerse la declaración del diputado Flores. Había un Twitter más para poder complementar esto de parte del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y ha señalado, asimismo, bajo esa misma línea, ha señalado el tema de que no hubo golpe. Ahí lo podemos ver en la cuenta Twitter que señalaba y decía: esta es la evidencia de que no hubo golpe, fue el propio Evo Morales quien pidió a sus militantes que exijan su renuncia. Ya no tienen cómo sostener este secuestro en el que me tienen. Exijo mi libertad. Efectivamente, era obvio que tanto Yanine Áñez como Luis Fernando Camacho pidan su liberación después de estas declaraciones, pero lo que queda es profundizar en esta investigación, que no quede en una simple declaración. Y esta es responsabilidad del Ministerio Público, que ya debería emitir las convocatorias para que presten sus declaraciones, tanto el diputado Flores, para que ratifique ante la justicia su afirmación pública. También debería convocarse a Huarachi y debería, tomar las declaraciones ampliatorias, yo creo que de los jefes militares y policiales de ese momento, para que ellos también, nada raro, ya estoy poniendo ahí en la mesa como un indicio o una sospecha, de que ellos también hayan recibido la misma instrucción. No podemos afirmar, sin embargo, si desde Comunidad Ciudadana están solicitando al Ministerio Público que convoquen a declarar dentro del caso Golpe 1 al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, para que sea investigado después de las declaraciones que habría vertido el diputado Flores. Sin embargo, debemos de recordar que tanto la exmandataria Yanine Áñez como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, son investigados por el caso Golpe de Estado 1. La exmandataria Yanine Áñez es juzgada por el caso Golpe 1 y 2, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe 1 y también adjudicado a eso por el delito de terrorismo. Esta denuncia la hizo la exdiputada Lidia Patti y la gestión pasada, recordemos que el gobernador cruceño fue aprehendido en Santa Cruz, permanece en celdas de Chonchocoro hasta el momento y continúa su investigación por este caso, y fue motivo por el cual se manifestaron mediante sus redes sociales pidiendo su libertad, exigiendo a la justicia que pueda ser investigado también el exmandatario Evo Morales en cuanto a tales afirmaciones que se habrían vertido en los últimos días. Pero bueno, a ver, estamos viendo en pantallas a Huarachi, al dirigente Huarachi, quien, cuando la prensa le consultó si efectivamente Evo Morales le había pedido o que efectúe, haga el pedido, disculpa la reiteración, ¿no? Exacto, justamente ahí, Martín, perdón que te corte, el diputado Flores también emitió más revelaciones en cuanto a este tema y también dijo de que tanto el expresidente Evo Morales le había pedido que diputados y legisladores también
renuncien a su cargo en ese entonces. Claro, efectivamente. Y habría que hacer una revisión, hemos hecho una revisión rápida y precisamente la diputada Patti había manifestado en algún momento que Evo Morales había instruido a los parlamentarios que presten su renuncia. Y esta afirmación la ratificó Eva Copa, ¿no? En su momento dijo, sí, efectivamente nos pidieron que renunciar. Entonces está claramente que hay la intencionalidad de generar un vacío de poder. Ahora, ¿qué dijo Guarachi? ¿Qué dijo el diputado Andrés Flores también, ¿no?, acerca de esta destitución que supuestamente el exmandatario habría pedido en la gestión 2019? Mira, imagínense, ha pedido a todos los diputados, a todos, ha dicho, renuncien sus cargos, ha pedido a todos los diputados, no solo a la Alianza Salvatierra. Quería generar vacío de poder. Claro, eso era el objetivo, ¿no? Vacío poder prácticamente, ¿no? Yo quiero pedirles, busquen a la señora Adriana Salvatierra también, que diga la verdad después, ¿no? ¿Con quién se reunía la Adriana? Tutu Quiroga, también pregúntenle a Tutu Quiroga, ¿qué reuniones tenía? Soy ex ejecutivo, pues, ¿no? Yo ex ejecutivo, por lo tanto, y ahora dejen de mentir al pueblo. Bueno, ahí estaba el diputado Flores ampliando un poco más sus declaraciones sobre el tema, pero los periodistas, los colegas lo encontraron al dirigente Guarachi y le preguntaron, ¿es verdad que Evo Morales le pidió a usted que exija su renuncia? Y él respondió, eso queda entre nosotros. Una total confidencialidad, claro, queda entre nosotros. O sea, ni niega, claro, exacto. Que dejó en suspenso, y eso genera mucho más incertidumbre, tanto en la población como obviamente en los ámbitos políticos. Pero ya lanzaron sus misiles, sus bombas, y obviamente el ala de vista está muy herido y han salido a hacer muchas declaraciones, querido César. Sí, me haces acordar la canción, sin hacer un documento hemos hecho un compromiso. Pero bueno, son cosas que se ven en nuestra política nacional, que van convergiendo. Pero aún así, hablando del diputado Flores una vez más, también él ha recibido amenazas. Escuchemos lo que dijo a continuación él. Cuando a nuestro expresidente Morales, y ahora somos amenazados, no, yo de verdad quiero denunciar públicamente, no, espero que no suceda también con nuestro ex compañero dirigente, compañero Gutiérrez, ¿no? Eso creo que hoy por hoy están queriendo victimizar, o sea, amenazarnos, amedrentarnos de que nosotros nos callemos. Denuncio públicamente, pero no tenemos miedo, prácticamente nosotros, gracias a la recuperación, a la democracia, vamos a seguir defendiendo a nuestro gobierno, porque es un gobierno que el pueblo boliviano ha elegido con más de 55%. Ratificó el diputado Andrés Flores que continuaría emitiendo más declaraciones, revelaciones en torno a este caso, y señaló, como ustedes lo escuchaban, de que habría recibido amenazas después de lo que dijo anteriormente, de que en la Central Obrera Boliviana, tanto el Pacto de Unidad, habrían sido instruidos supuestamente por el exmandatario para su renuncia. Sin embargo, en torno a todo este caso, a declaraciones negativas y positivas para el movimiento socialismo, debemos de recordar también que el expresidente Evo Morales, junto al primer mandatario del Estado, Luis Arce Catacora, estuvo presente en la clausura. Sí, pero hasta ahora Evo Morales no se ha pronunciado contrariamente como lo hizo en anteriores temas. Está manteniendo un silencio. Como yo lo estaba diciendo, estuvieron presentes Evo Morales y Luis Arce Catacora en la clausura de los Juegos Olímpicos, si no estoy mal, en el Trópico de Cochabamba, el día jueves, en la noche. Sostuvieron una breve conversación, se encontraron sorpresivamente ambos. Un encuentro de protocolo donde obviamente están... Algunos diputados coincidieron de que sí hay unión. Algunos dijeron que no. No, bueno, es que el que se los vea juntos, pues es como el divorcio, ¿no ve? Van a una fiesta la pareja, ay sí, ya se han abuenado, no. Es porque por protocolo que tienen que asistir a esa recepción social. Es lo mismo, lo cierto es que
mientras decían que mientras Evo Morales y Luz Arce estaban en la inauguración de los clausura de los actos estudiantiles, ¿no? Clausura de los Juegos Deportivos Estudiantiles, bueno, los ataques continuaban de una y otra parte. Entonces no podemos hablar de unidad solamente porque se den la mano, o sea, eso. Lo afirmaron algunos diputados del ala arcista, dijeron que no había una vinculación entre ambas autoridades y algunos como otros pidieron que no había unidad porque la unidad solamente se iba a generar cuando se censure o se destituyan a los ministros de justicia. Entonces ya se ha condicionado, Entonces, bueno, esto va a tener mucha tela que cortar. Obviamente las declaraciones surgen y como les comentaba, ya es responsabilidad del Ministerio Público ampliar las declaraciones, profundizar un poco más las investigaciones en torno a este caso, o de lo contrario cerrar los casos y liberar a los que están detenidos, porque se está haciendo una bola de nieve muy grande en torno al tema y que está alimentada por el propio MAS, y es natural que ellos saben lo que realmente ha sucedido, y esas declaraciones hay que tomarlas, en mi criterio, muy en cuenta, porque no puede hacerse una declaración alegremente sobre un tema tan delicado como el tema de la crisis del 2019. Para acabar, señalo dos apuntes que ustedes estaban hablando hace un momento. El tema de los detenidos, que era en este caso Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez, son dos de los participantes. Entre otros. Exactamente, hay otros más, pero bueno, esas son las figuras representativas que se ven en el tema de la oposición. Y hace rato Wendy señalaba que eran varias instancias en las cuales se ha podido correlacionar en el presunto caso golpe, ¿verdad? Pero solamente hay 2 detenidos y otras instancias más. ¿Qué hay con las otras entidades? ¿Qué hay con otras personas o de cierta forma que están por ahí, pero no están encarceladas, están por ahí haciendo libre política, de una u otra forma manejan distintas situaciones que se vayan? Sin duda a veces quedan mucho dudas también, no solamente con nosotros, supongo que también con ustedes en la población, dicen, pero solamente hay 2 detenidos, 2 representantes, los demás. Bueno, es algo que se marca. Y un segundo apunte más que hago, el tema de la analogía. A veces me hace acordar la analogía de la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? Cuando la loba lupercana que hablaba y los había conciliado a los 2. Sin embargo, uno ha tenido que matar al otro. ¿Para qué? Para poder sobrevivir y de cierta forma poder crear ese imperio romano tan grande. Al final me parece un poco el tema esto, lo que pasa a Arce con Evo. Veo un 2 por la disputa y el control en lo que se refiere para con nuestra política y en este caso, ¿por qué no decir para las próximas elecciones? Exactamente, hay mucha tela por cortar y seguramente durante el transcurso de esta semana habrán muchas autoridades que se van a manifestar sobre este tema. Sin embargo, nosotros tenemos que irnos a un breve corte y retornamos con más. Quédate con Acceda a uno de nuestros paquetes, navega en internet con 10 megas adicionales a la velocidad contratada. Además, llamadas móviles a 32 minutos libres a nivel nacional y local. No lo pienses más y contrata tu paquete por solo 27 bolivianos y pagarás 1 boliviano por el mes de servicio. Llámanos o envía un mensaje al WhatsApp al 223-30-249 o al 816-1216. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Martín. Hola amigos, me llamo Donato Espinosa, parte de Vinos y Notas, al cual queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de música, lleno de arte, de cultura, junto a grandes artistas, grandes amigos. Los esperamos, como siempre, en Postdata TV. Postdata TV.
cuando quiero explicarles qué es Postdata, podría hablarles de 29 años, más de 40.000 entrevistas, cientos de horas de televisión, de grabación, 55 países que hemos visitado, hemos visto prácticamente todos los gobiernos de la época democrática, pero ¿saben qué? Yo prefiero decirles que Postdata es Postdata. Postdata es una trinchera para la cultura, para el emprendedurismo y para las buenas noticias. Tengo el privilegio de trabajar para ustedes hace 29 años. Mi nombre es Juan Carlos Arana y los invito que cada noche nos den el privilegio de su sintonía. Postdata no es la revista que tenga la primicia, es la revista que les va a tocar el corazón. Los espero por Postdata TV. Postdata. Postdata TV. Continuamos con Continuamos con mucho más. Parece karaoke, de verdad, mire mi micrófono. Pero vamos a hablar de muchas otras cosas que tenemos que tener acá en la agenda de noticias de lo que ha acontecido durante la semana. Por ejemplo, hablábamos de la situación del movimiento, la interna del gobierno justamente que hemos vivido durante los últimos 7 días. Pero ¿estará realmente exento del bombazo de narcotráfico que ha marcado don Evo Morales Ayma durante el pasado fin de semana? A mí me parece que es una situación bien compleja que tiene esa arista de meterse un tema en el otro, Martín, por ejemplo. Así yo lo veo y vos me quieres decir algo, por eso me estás viendo de esa manera. Sí, estabas hablando vos de bombas y todo aquello, que claro, y todo parte de la restitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Entonces, llegó el fin de semana y el expresidente Evo Morales lanzó su bomba. Sí. ¿No? Lanzó su bomba que hizo temblar al gobierno. ¿Por qué? Porque afirmó que salieron en los 2 últimos años 17 toneladas de droga del país con rumbo a Europa, pero que tenía, esta es la clave, que el gobierno tenía conocimiento, o sea, que era bajo la protección del con aval gobierno, del Estado. ¿no? Esto es lo grave, no las 17 toneladas que hayan salido a Europa, porque a Europa han salido más de 17 toneladas y a Estados Unidos, cuanto más en los últimos 30 años y más todavía, ¿no? Obviamente la cantidad no es, pero el detalle es que bajo la protección del gobierno. Exactamente, el pasado domingo el expresidente Evo Morales no cayó nada y lo dijo directamente. Bajo un informe, yo me informé de que 17 toneladas de droga habrían salido con rumbo a España. Y como lo mencionaba Martín, no es el tema de las 17 toneladas como tal, porque lamentablemente todos los días nosotros en cuanto a materia noticiosa tenemos por lo menos que hablar de microtráfico, por lo menos, y entre microtráficos se van sumando los gramos y vamos hablando de cantidades importantes de droga que circula en nuestro país, sino la palabra esa que mencionaba Evo Morales de con conocimiento del gobierno, una situación con protección, conocimiento y aval del gobierno, ¿no? Una situación que nos hace ver, como decían también los opositores, como que está dando el aval para que la DEA tenga otra vez en sus miras al Estado boliviano, porque es un narcoestado, decían de cierta manera. Ahora, esta situación de las denuncias de Evo Morales llegan cada fin de semana. Ya es parte de la novela esperar el capítulo del domingo de lo que ha dicho en Causachuncoca, por ejemplo, que siempre son bombas en las que se victimiza y en las que justamente culpa a algunos actores políticos. Ahora debemos de recordar también que a principios del mes de junio también se supo que Bolivia habría transportado mediante la aeronave BOA una cantidad de más de 400 kilos de cocaína con destino a España. En ese transcurso, el presidente del Estado informó que 2 funcionarios de la estatal BOA habrían sido ya aprendidos con fines investigativos en cuanto a este transporte. Entonces ya desde antes ya se venían este tipo de acusaciones en cuanto a presuntos envíos de esta sustancia controlada a España. Y justamente ya el pasado domingo el exmandatario emitió estas declaraciones, sustento, de acuerdo a su declaración, a un informe. Claro, ahora, ¿cuál es la intencionalidad de Evo Morales al mencionar que tenía el aval del gobierno?
¿Hacia dónde apunta? Y justamente algunos diputados del ala arcista le piden pruebas al exmandatario para que pueda ser investigado esta acusación, que es fuerte porque 17 toneladas ya lo involucra al ministro de gobierno en cuanto a sus investigaciones y todo lo que él realiza en su cartera de Estado. Bueno, él hace referencia a 17 toneladas en los 2 últimos años que habrían salido del país. Ahora, ahí había una disyuntiva periodística, ¿no? Había una situación que por ahí la lectura periodística nos hacía más amplia. 17 toneladas las denunciadas por Evo Morales, pero los cargamentos, según la prensa internacional, según el informe que brindaban oficialmente, no precisamente pasaban por Bolivia. Y esta situación fue refrendada justamente por los viceministros del área, señalando que Bolivia es un punto de paso clave para justamente estas conexiones del narcotráfico. En el tema primero, en el mercado de la droga de Europa, que ha venido incrementándose desde el 2012 más o menos, porque obviamente los narcotraficantes dijeron, si podemos vender la droga en $1000 en Estados Unidos, en Europa la vamos a vender el doble. Y es así, el costo de la droga en Europa es el doble de lo que es en Estados Unidos, y se vieron las facilidades para poder exportar hacia Europa la droga, ¿no? Entonces, esas 17 toneladas fueron incautadas no en un solo golpe al narcotráfico, sino en varias acciones que se hizo en Europa. Y no se olviden que había un caso de hace unos 3 años, el caso Air France, que salió droga de Venezuela, ¿verdad? Entonces, bueno, al constituirse Europa en un potente mercado, son 3 países los que están en la mira de Europa como productores: Perú, Bolivia, Colombia, y bueno, ahí se involucra también a Brasil y Paraguay. Son los 5 países que proveen de droga a Europa. Pero mantengamos siempre, el primer productor de cocaína ha sido Colombia, el segundo Perú y el tercero Bolivia. Así se ha manejado siempre el tema del tráfico de drogas. Bolivia ha sido productor, y lo es productor en menos cantidad, pero también de un tiempo a esta parte se ha convertido en tránsito de la droga peruana, principalmente un puente. ¿Y qué dicen? Que Bolivia sale la droga de Europa a través de Bolivia vía Brasil. Ese es el rumbo. Y bueno, en Europa operan 10 organizaciones, han operado 10 organizaciones de narcotraficantes pesadas, ¿no? Que no tienen nexos con Bolivia. Bolivia no tenemos grandes peces del narcotráfico, no tenemos un Pablo Escobar. No vamos a tener un Chapo Guzmán, pero sí tenemos los grandes capos acopiadores de droga, que se convierten en los intermediarios de enviar la droga a los grandes carteles de narcotráfico. Que haces muy bien en hacer las comparativas, los contrastes de lo que pasa en nuestro continente, ¿no? Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú y lo que pasa en Bolivia, un país por lo menos en primera instancia marcado como un puente del narcotráfico. Pero ¿en cuál de otros países, Martín, has visto que el jefe del partido oficialista acuse al propio gobierno de conocer la situación, de alguna manera socapar esta situación? Así lo hizo Evo Morales, y vamos a refrendar por favor esas palabras que dio en Radio Causacho-Uncoca ya el pasado domingo. Llegaron un documento, informe, ¿qué dice? 17 toneladas de cocaína salió de Bolivia y ha llegado a España. 178, 87 kilos de cocaína. Había salido por 100, 200, 100 con aval del Estado. Declaraciones vertidas por el exmandatario
Evo Morales, pero haciendo un contexto también, de acuerdo a la Comisión de Legisladores, quienes están investigando este caso narcovuelo, habrían señalado de que también hay indicios de que no sería la única carga que habría salido con destino a España, sino que también ya se hallaron indicios de que habrían otras cargas que ya habrían salido por el aeropuerto de Viru Viru y por el aeropuerto de Jorge Wilstermann de Cochabamba. Ahora, ¿en qué se basa Evo Morales al brindar este informe? Tú mencionabas que leyendo los periódicos, como habitualmente lo hacemos, había un informe que ya lo retrató una agencia internacional, Martín. Y tú, César, te has basado en un informe oficial de la Agencia de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas. Así que hay fuentes para Evo Morales también. Bueno, pero es que por eso les decía Europol, ¿no? Que es como el organismo de la lucha del narcotráfico en Europa, ¿verdad? Por eso, entre paréntesis digo yo, están queriendo desviar la pildorita cuando dicen, es que quieren que vuelva la DEA. La DEA no le interesa investigar las rutas a Europa. Entonces, los interesados emitieron su informe, que es Europol, ¿no ve? Entonces, ese es el informe en el que se basa, que ha sido publicado en el mes de mayo a través de la agencia de noticias argentina Infobae, ¿no? Y esa misma nota ha sido replicada por el mismo Infobae, pero ya con elementos internos por el periodista que es corresponsal en Bolivia, Humberto Bacaflor, y replicada por el periódico El Deber, ¿no? Que habla precisamente de estas 17 toneladas de droga que salieron de Bolivia en los 2 últimos años. Pero en ninguna de las 3 notas periodísticas hace mención que tiene conocimiento o tenía el aval el Estado. Ahí está la captura de pantalla justamente de lo que ustedes mencionaban, y esta es una de las fuentes que podría haber tomado don Evo Morales. La oficial era la que justamente retrataba incluso mapas, mi querido César, unos mapas que muestran los flujos de la droga como tal, ¿no? Vamos por el orden de cronogramas que Marco, por favor, en la infografía Screen A, señala el tema de las fechas, que Martín estábamos ayer justamente revisando las fuentes de Infobae, y el primer informe que se maneja por Infobae está retratado el 31 de marzo de este año 2023. En la segunda infografía, Marco, por favor, tenemos la fecha, en este caso que también sacaba el periódico El Deber, del 30 de mayo del 2023, y en una tercera nota más que Infobae señalaba el tema en el pasado 2 de junio, pero por el periodista Humberto Bacaflor. Esto es lo que señalaba Martín, que estaba revisando minuciosamente la información. En el caso de don Humberto Bacaflor, guardando las distancias de una situación periodística, muchas veces también incurre en el análisis de las situaciones don Humberto Bacaflor. En este caso es una noticia como tal que él la está replicando. Obviamente toma elementos de cómo, por eso dice, cómo sale la droga del país, o sea, la ruta, o sea, cómo habría salido. Y estas 17 toneladas, o sea, cuando llegaron a Europa, obviamente, si volvemos a la primera captura, la organización tenía base en Brasil. O sea, era una combinación de narcotraficantes paraguayos y brasileños, ¿no? Y se detienen a 40 narcotraficantes en Europa de diferentes nacionalidades. Muy bien, dice la nota, y está marcando literal, toneladas de cocaína boliviana. No dice de dónde han partido, no dice justamente, dice el origen de la cocaína, pero no dice el punto de partida, que es Brasil en este caso. Nosotros hemos producido esas 17 toneladas, ¿no? Y que las hemos enviado. Claro, por el aeropuerto de... aquí involucran al aeropuerto de Viru Viru y también al de Jorge Wilstermann. En este caso señala la puerta de salida a Europa, el territorio brasileño, por ejemplo. Pero las rutas que tomaron, César, son importantes que las mostremos por lo menos de pasada, y esto se mostraba de cierta manera en el informe que brindó la Organización de Naciones Unidas a través de la 1DC. Exactamente, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reclamaba en este reporte global, que este es del año 2016 al 2020, sobre las distintas instancias y las rutas que se manejaba. Y en esta otra infografía manejamos el tema a nivel de Latinoamérica, de los 4 países que ya habíamos enmarcado diciendo que era, según el informe, Perú, Colombia, Brasil y Bolivia. Estos 4 países están
de cierta forma identificados por el envío de drogas hacia otros países. Esa infografía por lo menos nos da de notar que el corazón de Sudamérica es el que emana justamente el narcotráfico y el que envía estos temas de drogas, por ejemplo. Claro, pero si vemos la anterior infografía, habían en la parte lateral unas líneas azules, ¿verdad? Si podemos, Marco, ahí. Todas las líneas azules son la salida de droga vía costera, vía mar. Una de las características de ingreso, o sea, de tráfico de droga a Europa, es a través de buques y a través de contenedores. Y a través de submarinos incluso. Sí, y las características, y sabes, a propósito de lo que decía Wendy, cómo las camuflan la droga. Porque a Estados Unidos se mandaban así paquetes. La característica de enviar a Estados Unidos la droga era en avionetas directas, ¿no? Pero aquí se van en contenedores como fue la droga que fue encontrada del caso Narcovuelo, camufladas con lo legal y en contenedores. Fuera de esta situación, lo que es realmente tangible es la denuncia del hombre más grande en cuanto a jerarquía del movimiento al socialismo en contra de un propio gobierno del partido oficialista. Y una situación que se le está preguntando a Evo Morales, ¿por qué esa denuncia se hace pública? Para lacerar la credibilidad del gobierno, para ver el tema justamente de las elecciones a futuro. ¿Por qué no se la hacía directamente a la Felkene como lo haría cualquier simple persona, mi querida Wendy? Esa era una de las dudas. Cuestionantes que surgieron después de las declaraciones emitidas por el exmandatario. Específicamente, el diputado Beto Astorga de Comunidad Ciudadana le pidió al exmandatario que presente pruebas para corroborar tales aseveraciones. Si bien recordemos que el exmandatario se está sosteniendo estas declaraciones de acuerdo a informes que ya fueron retratadas en el programa, sin embargo, el diputado lo califica a Bolivia como un narcoestado en cuanto a esta cantidad de sustancias controladas que habrían sido enviadas a España. Lo cierto es que, antes que nos veamos, lo cierto es que la guerra está declarada. Entrevistas y alcistas. Y los misiles los lanza el expresidente. Lo lanzó con las 17 toneladas y esta mañana también se lanzó otro misil que lo vamos a estar analizando con seguridad la próxima semana porque va a dar tela para cortar durante los próximos días. Exactamente, las críticas desde lo interno y desde lo externo. Una oposición que es muy criticada, pero una oposición que se ha creado en la interna del movimiento al socialismo que está dando mucha tela que cortar. Estaremos analizando todo esto en un siguiente capítulo de Sala de Prensa, así que un gusto haber compartido con ustedes en esta jornada. Lo invitamos a que siga con la programación de Postdata TV. Permiso.